No deberías estar aquí. Hay cosas que no quieres saber, secretos enterrados, historias que desaparecen antes de ser contadas. Pero ya es demasiado tarde, ya diste el primer paso. Algunas desapariciones desafían la lógica. Algunas criaturas no deberían existir. Algunas sombras te están observando justo ahora. ¿Crees que puedes con esto? Atrévete a seguir viendo, pero te advierto, hay misterios que no solo perturban, sino que también cambian a quien los escucha. ¿Crees que estás solo? Revisa de nuevo. Algo Podría estar acechando en la oscuridad. En la costa desértica del Perú, donde las dunas se funden con el silencio y el océano parece guardar secretos que jamás serán revelados, yace uno de los enigmas más inquietantes de la historia antigua. No hablamos de los incas, ni de los mochicas, ni de las líneas de Nazca. Mucho antes de que cualquiera de ellos alzara sus templos al sol, existió una civilización silenciosa, pacífica y olvidada. Una civilización tan antigua que sus piedras ya estaban cubiertas de polvo cuando las pirámides de Egipto aún eran solo un sueño. Te hablo del Valle de Norte Chico, o como también se le conoce, la civilización de Caral. Sus restos fueron descubiertos oficialmente en la década de los 90, aunque ya antes algunos arqueólogos los habían visto y los habían ignorado, porque ¿quién podría imaginar que aquellas colinas erosionadas no eran montículos naturales, sino pirámides antiguas? Caral no tenía fortificaciones, ni tumbas llenas de oro, ni estatuas colosales. Tenía algo más perturbador, el silencio. En medio del desierto, un conjunto de estructuras piramidales de hasta 30 metros de altura y más de 5.000 años de antigüedad reposaban como si esperaran que alguien, algún día, recordara que estuvieron allí y que aún vigilan. Caral no tenía armas, no hay evidencia de guerras ni de violencia organizada, y sin embargo, prosperó durante más de 1.000 años. ¿Cómo logró mantenerse sin necesidad de conflictos? Algunos teóricos hablan de una teocracia, de un gobierno basado en el control del conocimiento y la religión, pero otros señalan cosas más oscuras. Dicen que el poder de Caral venía de algo más, de una conexión con fuerzas que no comprendemos y que aún habitan en lo profundo del desierto. En el corazón de esta ciudad olvidada hay un detalle que hiela la sangre. En varios de sus templos, los arqueólogos encontraron restos de bebés y niños enterrados con meticulosa precisión. No eran entierros comunes, eran ofrendas. Los cuerpos estaban colocados junto a flautas hechas con huesos humanos, flautas talladas en huesos de niños. ¿Para qué servían? ¿Qué melodía podía justificar tal abominación? Algunos investigadores afirman que se usaban en rituales sagrados, quizás para comunicarse con los dioses, pero hay quienes sostienen que esas melodías estaban destinadas a algo más, a despertar entidades que habitaban en el umbral de nuestra realidad. Las pirámides de Caral están alineadas con fenómenos astronómicos. Sus constructores sabían leer los cielos, predecir lluvias, mareas, eclipses. ¿Cómo obtuvieron ese conocimiento? ¿Quién se los enseñó? Algunos pueblos vecinos posteriores relataron leyendas sobre seres venidos del mar, figuras envueltas en luz que caminaban sobre la arena sin dejar huella. Eran simples mitos o recuerdos distorsionados de visitantes que alguna vez compartieron secretos con los sabios de Caral. Lo más desconcertante es la ausencia total de cerámica. Ninguna vasija, ningún plato. ¿Por qué una civilización tan avanzada en ingeniería, agricultura y astronomía ignoraría la alfarería? Es como si hubieran vivido bajo reglas distintas, como si su cultura no necesitara lo que para otros pueblos era esencial. Este detalle ha llevado a pensar que Caral no se desarrolló de forma aislada, sino que heredó conocimientos de una civilización aún más antigua, una que, tal vez, se perdió sin dejar rastro, salvo en los susurros del viento que atraviesan sus templos. En los muros de Caral no hay jeroglíficos ni inscripciones. No dejaron palabras, solo estructuras, formas, alineaciones cósmicas y huesos. Su mensaje no está escrito, está enterrado en la arena, esperando que lo descifremos. Algunos aseguran haber sentido presencias al caminar entre sus plazas, escuchar voces donde no hay nadie, sentir cómo los ojos de las piedras de esas antiguas plataformas rituales los siguen, los miden, los juzgan.
No es raro que los trabajadores locales rehúsen excavar en ciertas zonas cuando cae el sol. Dicen que las sombras se alargan demasiado, que hay ecos que no deberían, pues no parecen ni humanos ni de criatura de la zona. En una de las plataformas más antiguas se descubrió una red de conductos subterráneos que al parecer eran usados para amplificar el sonido del viento. Cuando sopla con fuerza, las piedras cantan y el canto parece un lamento, como si la ciudad misma recordara algo terrible. Se ha especulado que esos sonidos formaban parte de rituales acústicos destinados a inducir estados alterados de conciencia. Caral cayó, como todas las civilizaciones, pero lo hizo en silencio. No fue destruida por invasiones ni por enfermedades, simplemente fue abandonada, como si sus habitantes supieran que su tiempo había terminado, como si hubieran recibido una advertencia, y desde entonces ha dormido bajo la arena, intacta, preservada como un mensaje sellado del pasado o como una advertencia para el futuro. Mientras el mundo mira a Egipto o Mesopotamia, Caral permanece allí, sus templos agrietados pero firmes, sus secretos intactos, sus flautas de hueso esperando volver a sonar. Tal vez algún día alguien descifre su propósito, o tal vez es mejor no saberlo. En el rincón suroeste de lo que hoy llamamos Irán, entre desiertos abrasadores y montañas silenciosas, floreció una civilización que la historia ha intentado olvidar, pero que el polvo no ha logrado sepultar del todo. Antes que Persia, antes incluso que Babilonia, existió Elam, antigua, misteriosa y profundamente inquietante, no solo por su arquitectura y su política, sino por lo que callaba, porque en Elam lo que no se decía pesaba más que lo que se escribía, y lo que se escribió no todos pueden leerlo. Su lengua, conocida como elamita, sigue siendo una de las grandes pesadillas de los lingüistas modernos. No está emparentada con ninguna otra lengua conocida, no con el acadio, ni con el sumerio, ni con el persa. Es un idioma huérfano, como si hubiese nacido de un pensamiento distinto, de una conciencia ajena a la nuestra. Susa, la capital de Elam, fue un lugar de poder, de culto, de secretos, construida en terrazas y rodeada de muros colosales. No solo albergaba templos, sino cámaras subterráneas. Algunas de esas cámaras permanecen selladas hasta hoy, no por seguridad estructural, sino por miedo. En los años 60, un equipo de arqueólogos franceses logró abrir una de esas cámaras. Lo que encontraron allí no tenía nombre: huesos retorcidos, como si hubieran sido doblados por dentro, pinturas murales de figuras humanas sin ojos, con bocas abiertas en un grito congelado, y una inscripción que nadie ha podido traducir, pero que uno de los investigadores aseguró haber escuchado en sueños, una y otra vez, murmurada por una voz metálica que decía: «Despiértame, despiértame». En los relieves elamitas se representan deidades que no coinciden con las tradiciones mesopotámicas. Hay una figura en particular que aparece repetida con una frecuencia desconcertante, una criatura de cuerpo humanoide, pero con cabeza en forma de espiral invertida y brazos demasiado largos, con dedos terminados en garras. A veces aparece sentada en tronos, otras devorando figuras humanas, otras más de pie frente a una puerta oscura. No tiene nombre, o, al menos, no uno que se haya conservado, pero entre los textos dispersos encontrados en tablillas, hay menciones a el que duerme bajo el sal. Curiosamente, en las capas más antiguas de Susa se encontraron depósitos masivos de sal cristalizada, como si una ola gigantesca hubiese cubierto la ciudad y luego se hubiera evaporado, dejando algo atrapado. Los rituales funerarios elamitas también han dejado perplejos a los investigadores. A diferencia de otras culturas, no quemaban ni enterraban simplemente a sus muertos. Algunos cuerpos fueron dispuestos en posición fetal dentro de urnas selladas con betún, acompañados de objetos aparentemente insignificantes, trozos de cerámica rota, piedras talladas con símbolos que no se repiten, muñecos con caras borradas. En una tumba real se encontró el esqueleto de una mujer rodeada por 7 cráneos de niños. Todos estaban marcados con una misma incisión en el frontal. No hay explicación racional para este patrón, solo hay teorías. Una de ellas sostiene que se trataba de sacrificios rituales, la otra
más inquietante, sugiere que eran intentos de sellar algo que la mujer llevaba dentro. Durante el reinado de Untashnapirisha, uno de los reyes más poderosos de Elam, se construyó el enigmático sigurat de Chogas Zambil. Este templo escalonado, perdido en medio de la nada, aún desafía el tiempo. Pero más allá de su arquitectura perfecta, lo que inquieta es su orientación, no hacia los astros conocidos, sino hacia un punto en el cielo que no coincide con ninguna constelación actual. Astrónomos modernos lo han intentado ubicar y descubrieron que esa alineación solo tendría sentido si el firmamento se observa desde un punto diferente del planeta, como si los elamitas hubiesen construido el sigurat no para los cielos de la tierra, sino para mirar hacia donde una vez vino algo, o alguien. No son pocos los que afirman que Elam desapareció demasiado rápido. Las crónicas asirias describen su caída como una limpieza total, como si los invasores no solo quisieran conquistar, sino borrar. Las ciudades fueron incendiadas, los templos profanados, los archivos destruidos piedra por piedra. ¿Qué deseaban silenciar? ¿Qué temían que otros encontraran? Una tablilla encontrada en los límites de lo que fue el Imperio Elamita parece contener una advertencia. Su traducción tentativa dice: el ciclo se repite. Cada 3000 años, la sombra reclama lo que es suyo. Si no se apaga la voz, si no se cubren los ojos, él volverá. Lo más perturbador es que esta tablilla estaba fechada justo 1000 años antes de la caída del imperio, y si los cálculos son correctos, el tercer ciclo estaría a punto de comenzar. Hay quienes creen que Elam no desapareció, sino que se ocultó, que sus herederos siguen entre nosotros, protegiendo conocimientos que no deben ser revelados. Algunos dicen que los elamitas eran los guardianes de un portal, otros, que fueron quienes lo abrieron por primera vez, y que lo que cruzó no regresó, porque no necesitaba regresar. Mientras más se excava en las ruinas de Susa, más preguntas emergen, más símbolos que nadie puede leer, más formas que no deberían existir. Pero hay un patrón, un eco que se repite en la arquitectura, en los rituales, en los sueños de los investigadores, una especie de advertencia silenciosa, una presencia que no ha sido completamente enterrada. Tal vez por eso, cuando el viento sopla entre las piedras rotas del templo de Inshushinak, aún se puede escuchar un murmullo. No en un idioma que entiendas, pero sí en un tono que tu alma reconoce. Antiguo, primordial, como si algo que nunca debió ser recordado estuviera a punto de despertar. En lo profundo del Cuerno de África, entre las sombras de las montañas etíopes y las arenas del Mar Rojo, existió una civilización que, aunque olvidada por muchos, una vez fue temida y reverenciada por reyes, comerciantes y profetas. Su nombre era Aksum. El reino de Aksum no solo dominó el comercio entre África, Arabia y la India, también tejió su legado con mitos oscuros, reliquias sagradas y desapariciones que aún hoy inquietan a quienes se atreven a escarbar en sus ruinas. Poco se habla de Aksum en los libros de historia comunes, y sin embargo, en su apogeo, este reino poseía un poder capaz de rivalizar con Roma y Persia. Su símbolo más imponente fueron las estelas, monumentos megalíticos de granito tallado, algunos de más de 20 metros de altura. Nadie sabe con certeza cómo fueron erigidas. Algunas pesan más de 500 toneladas y fueron transportadas y levantadas sin el uso de grúas, ni poleas, ni acero. Dicen los ancianos que las piedras caminaban, que obedecían cantos antiguos, que no eran solo tumbas o marcas de poder, sino antenas espirituales, puertas a otro plano. En los escritos más antiguos de los monjes etíopes se menciona que los reyes de Aksum descendían de una unión sagrada. La reina de Saba, aquella figura mítica mencionada en la Biblia, habría viajado hasta Jerusalén, donde fue seducida por el rey Salomón. De esa unión nació Menelik I, primer emperador de Aksum, y portador de un objeto que ha obsesionado a arqueólogos, místicos y fanáticos por siglos, el Arca de la Alianza. Sí, el Arca, aquel objeto bíblico capaz de destruir ejércitos, abrir ríos y comunicarse con la divinidad. Según la leyenda, Menelik la trajo consigo desde Jerusalén hasta Aksum, y desde entonces ha permanecido oculta, no en un templo del desierto ni en una cueva perdida,
sino en una iglesia pequeña, modesta, custodiada día y noche por un solo hombre, un monje que, una vez acepta su deber, no puede salir nunca más, vive y muere en soledad, vigilando el artefacto más poderoso de la historia sagrada, y nadie, absolutamente nadie, puede verlo. Algunos que se han acercado demasiado a la iglesia de Santa María de Sion dicen haber sentido un peso aplastante en el aire. Otros afirman haber visto luces que no venían del sol, o escuchar voces sin boca que les hablaban en idiomas que jamás aprendieron. Un par de testigos afirmaron ver a otros enloquecer tras tocar los muros. ¿Es paranoia, sugerencia o un eco real del poder que duerme tras esas piedras? Pero el misterio de Axum no termina allí. Los arqueólogos que han excavado sus ruinas han encontrado símbolos que no corresponden a la iconografía africana, ni semítica, ni cristiana. Figuras humanoides de ojos alargados, estructuras en espiral que no llevan a ninguna parte, y tumbas selladas con piedras talladas con inscripciones que ningún lingüista ha podido traducir. Algunos creen que Axum fue un punto de contacto entre mundos, que sus reyes no solo comerciaban con otras civilizaciones, sino con otras realidades. Uno de los hallazgos más perturbadores se dio en un templo subterráneo cerca del lago Tana. Al cavar en una cripta clausurada, los investigadores descubrieron un sarcófago sin nombre. Dentro, el cuerpo no mostraba signos normales de descomposición, a pesar de tener más de 1000 años. La piel estaba negra como el ébano, pero intacta. En el pecho del cadáver, una marca, una estrella de 8 puntas, con un ojo en el centro. Cuando intentaron mover el cuerpo, las luces del lugar fallaron. 2 trabajadores huyeron sin explicación y no quisieron volver. A los 3 días, el investigador principal desapareció sin dejar rastro. Su diario, allá 2 semanas después, terminaba con una frase escrita una y otra vez. Él aún está despierto. Él aún está despierto. Axum cayó. Nadie sabe exactamente por qué. Algunos culpan a los cambios en las rutas comerciales. Otros dicen que fue la llegada del Islam. Pero hay otra teoría, más antigua, más inquietante. Los relatos hablan de una maldición, de una noche en que las estelas lloraron sangre y el cielo se volvió púrpura. Dicen que los sabios del reino sabían lo que venía, que sellaron puertas, quemaron libros y sellaron rituales para evitar que algo escapara. Hoy, Axum es una ciudad tranquila, turística, silenciosa, pero basta con mirar las grietas en sus estelas, los ojos tristes de los monjes o la forma en que los locales bajan la voz al hablar del arca para entender que algo permanece, que Axum no fue solo un imperio, sino un umbral, y que hay secretos que no se deben despertar, porque el reino de Axum no desapareció, simplemente se retiró a las sombras, a esperar, a observar, entre las arenas abrasadas del sur de Arabia, donde el desierto se funde con el horizonte y las estrellas parecen observar con antiguos ojos. Existió un reino que floreció como una flor maldita en medio del vacío, un lugar donde los templos se alzaban hacia el sol, pero las sombras dominaban los pasillos. Hablamos del reino de Saba, tierra de riquezas insondables y de secretos que ni el tiempo ha podido sepultar del todo. Muchos la conocen solo por una figura, la reina de Saba, esa mujer enigmática que según las escrituras hebreas viajó hasta Jerusalén para encontrarse con el rey Salomón. Lo que no se cuenta con frecuencia es que ella no fue simplemente una visitante exótica, sino la portadora de un conocimiento oscuro que inquietó incluso al sabio más grande de su tiempo. Algunas versiones del Talmud sugieren que su poder no era político ni económico, sino arcano, que hablaba con los espíritus del viento, que podía detener una tormenta con su canto y que traía consigo un libro cubierto con piel humana, escrito en símbolos que ardían al ser leídos. El reino de Saba dominó el comercio de incienso y mirra, sustancias que no solo perfumaban los templos, sino que eran utilizadas en rituales que traspasaban los límites de lo sagrado. El incienso, en particular, era considerado una vía para alcanzar otras dimensiones. En inscripciones antiguas halladas en los templos de Marib, su capital, se describen ceremonias donde los sacerdotes, tras respirar el humo durante horas, entraban en trances profundos y hablaban con entidades que no habitaban este mundo.
Se decía que esos espíritus no tenían forma fija, pero siempre llegaban anunciados por un zumbido agudo, como el de miles de insectos ocultos bajo la piel del aire. Marib, hoy un campo de ruinas, alguna vez fue llamada la ciudad de los dioses susurrantes. Su presa monumental, un prodigio de ingeniería para su tiempo, no solo contenía el agua de las montañas, también encerraba algo más. Un fragmento de piedra fue hallado cerca del canal principal, una losa negra, imposible de datar, cubierta de símbolos que no corresponden a ningún idioma sabateo, ni semita ni árabe. Uno de los arqueólogos que intentó descifrarla afirmó que, al tocarla, escuchó una voz femenina que le decía su nombre, y luego le mostró una visión de un desierto que ardía desde adentro. Murió semanas después, sin explicación. Su cuaderno fue hallado lleno de dibujos de una misma figura, una mujer con ojos como pozos sin fondo y un velo de serpientes en lugar de cabellera. Lo que más desconcierta a los historiadores es cómo una civilización tan avanzada y poderosa simplemente desapareció. No fue conquistada, ni colapsó por hambre o guerra, al menos no en los términos habituales. Algunos registros romanos mencionan que tras el reinado de una última reina, cuyo nombre se ha perdido, el reino de Saba se volvió silencioso. Los caminos dejaron de estar vigilados, las caravanas no volvieron, y los templos quedaron vacíos, como si la población hubiera obedecido una orden antigua, una llamada, y se hubiera desvanecido en el corazón del desierto. Una teoría sugiere que Saba fue construida sobre una grieta espiritual, un umbral entre mundos. Por eso su arquitectura está orientada no al sol, sino a determinadas estrellas del sur, que hoy ya no son visibles desde la Tierra. Se dice que, durante ciertos solsticios, las sombras proyectadas por sus columnas forman símbolos que no pueden verse desde el aire ni desde el suelo, solo desde el mundo de los sueños. Algunos investigadores que han dormido entre sus ruinas afirman haber compartido el mismo sueño, una ciudad sumergida bajo arena negra, donde los muertos caminan en procesión, siguiendo a una reina de rostro cubierto. Un detalle casi olvidado: los sabateos adoraban a una diosa llamada Almacá, aunque su género es discutido. En ciertas estelas aparece como un hombre, en otras como una mujer, y en algunas más como algo indistinguible, con múltiples ojos y alas de escarabajo. Las ofrendas que se le realizaban incluían no solo incienso y oro, sino el aliento de los niños dormidos. Los textos no explican cómo se recolectaba tal cosa, pero una tablilla hace referencia a un ritual en el que los recién nacidos eran mecidos hasta caer en un sueño profundo, mientras los sacerdotes murmuraban en una lengua que solo podía aprenderse muriendo una vez. Lo más perturbador de todo esto es que algunos creen que la reina de Saba nunca murió, que comprendía un lenguaje que reescribía la carne y prolongaba la vida, que descendía de un linaje no humano y que aún camina, vestida con polvo y silencio, entre las ruinas de su reino. Algunos pastores del desierto afirman haberla visto, alta, esbelta, cubierta por un velo que se mueve aunque no haya viento. Quienes la han seguido nunca han regresado, y quienes la han escuchado hablar solo repiten la misma frase, con los ojos en blanco: el oro es la cadena, la arena es la llave, y así el reino de Saba permanece. No en los libros, no en los museos, sino allí donde el mundo real se fractura y lo imposible encuentra grietas por donde colarse, en lo más remoto de la antigua Mesopotamia, donde las sombras de los imperios sumerios y acadios proyectaban su dominio, se alzaba una cultura que parecía existir entre los huecos de la historia, un pueblo que hablaba una lengua ajena a todas las demás, que honraba dioses oscuros y cuyos rituales aún estremecen a quienes los descubren. Ellos eran los hurritas, y su herencia es un eco sordo que aún vibra bajo la superficie de lo conocido. Los hurritas no construyeron un imperio al uso, no dominaron por la fuerza bruta, ni grabaron su historia en los grandes muros de palacios eternos. No, ellos se infiltraron como una bruma densa, se deslizaron por Anatolia, el Levante, el Zagros. Sus costumbres se mezclaban con las de quienes conquistaban, pero en el núcleo su esencia seguía intacta, impenetrable, inquietante. A pesar de su cercanía con potencias como los hititas,
Los hurritas conservaron su idioma, su mitología y sus ritos. ¿Por qué? Tal vez porque había algo que no estaban dispuestos a olvidar, algo que debía mantenerse vivo a cualquier precio. Los mitos hurritas son una de las claves para entenderlos, o al menos para temerlos. El más famoso de estos relatos cuenta cómo el dios Kumarbi muerde los genitales del dios Anu, engullendo su esencia divina y dando así origen a una cadena de deidades monstruosas. Este mito no solo es oscuro por su contenido, sino porque parece ser una transcripción distorsionada de algo más antiguo, algo que no estaba destinado a ser contado en voz alta. Kumarbi, en algunos textos, no es simplemente una deidad, sino un vehículo, una carcasa que alberga algo que no puede morir ni hablar con palabras humanas. Las tablillas encontradas en Ugarit y Nusi hablan también de los dioses subterráneos, seres que no habitaban los cielos sino las profundidades. A diferencia de las deidades mesopotámicas asociadas al cielo y al orden cósmico, los dioses hurritas provenían de abajo y pedían sacrificios. No necesariamente de sangre, pero sí de memoria. En algunos rituales descritos en estas tablillas se habla de ofrendas de pensamiento, personas elegidas para olvidar sus nombres, sus rostros, sus pasados y quedar vacíos, como vasijas, como recipientes. La música era vital en los rituales hurritas, y no cualquier música. En Hattusa, capital del imperio hitita, que absorbió muchas costumbres hurritas, se encontró una tablilla que contiene lo que se considera la pieza musical más antigua del mundo, el himno anical, pero lo perturbador no es su antigüedad, sino su construcción. Algunos etnomusicólogos que la han interpretado afirman que ciertas secuencias generan una sensación de incomodidad visceral, como si resonaran en una parte del cerebro que no usamos desde hace milenios. Hay quienes sostienen que estas melodías no fueron compuestas para los humanos, sino para aquellos que escuchan desde el otro lado. Los hurritas, además, parecían obsesionados con la idea de permanencia. En Kumani, una de sus ciudades sagradas, se han encontrado estructuras subterráneas con cámaras selladas, no con piedra, sino con una mezcla desconocida de arcilla, ceniza y hueso pulverizado. En una de estas cámaras, al abrirla, los arqueólogos descubrieron un conjunto de estatuillas sin rostro, dispuestas en círculo, todas mirando hacia el centro, donde no había nada visible. Al menos, uno de los investigadores, un joven turco llamado Halid Demir, afirmó sentir un cambio en la presión del aire dentro de la cámara. Dijo que escuchó una respiración, luego desapareció 3 días después de volver a Estambul. Su diario estaba lleno de frases repetidas una y otra vez. Él recuerda. Él recuerda. También hay registros inquietantes sobre la relación de los hurritas con las estrellas. A diferencia de los babilonios, que buscaban patrones en el firmamento, los hurritas parecían seguir trayectorias que no correspondían a constelaciones conocidas. En ciertas tablillas se menciona un cuerpo celeste oscuro, la estrella sin nombre, que aparece cada 3 años y cuya llegada abre las bocas cerradas por la tierra. ¿Una metáfora o un aviso codificado sobre un retorno? Curiosamente, esos 3 años se cumplirían muy pronto. La lengua hurrita, como su gente, no encaja. Es una lengua aislada, sin conexión clara con otras lenguas contemporáneas, llena de construcciones complejas y sonidos guturales que, según algunas interpretaciones esotéricas, fueron diseñados no para comunicarse entre humanos, sino para ser comprendidos por inteligencias no humanas. Hay incluso una teoría marginal rechazada por la academia, pero susurrada en círculos ocultistas, que sugiere que los hurritas fueron herederos de una civilización anterior al diluvio, que ellos custodiaban no solo saberes, sino puertas. Una de esas puertas, se dice, estaría escondida en las montañas del Zagros, una cueva cubierta por jeroglíficos hurritas, sellada desde hace milenios con un entramado de piedra imposible de replicar. Quienes se han acercado a explorarla relatan extraños efectos, pérdida del sentido del tiempo, visiones de figuras encapuchadas y el zumbido incesante de flautas que no están ahí. La leyenda local afirma que los hurritas no murieron, sino que descendieron, y que un día, cuando la estrella sin nombre brille de nuevo, volverán a emerger.
Quizá por eso, entre las ruinas de Urkesh, una de sus ciudades más antiguas, aún se percibe una presencia, no tangible, no visible, pero sí real, como si los muros rotos no fueran ruinas, sino vértebras de un cuerpo que duerme, y que aún respira, bajo toneladas de historia. Antes de Roma, antes de que los emperadores dejaran su huella en mármol y sangre, existió una civilización envuelta en sombras y misterio, una cultura que floreció y dominó la península itálica, y luego desapareció, como si se hubiera disuelto entre los susurros del bosque. Ellos fueron los etruscos, un pueblo del que sabemos lo suficiente para inquietarnos, pero no lo suficiente para entenderlos. Los romanos les debieron casi todo, sus dioses, su arquitectura, su sistema político, y sin embargo, los etruscos no dejaron una historia clara, no escribieron epopeyas como los griegos, ni tablillas contables como los sumerios. Su escritura, el alfabeto etrusco, ha sido descifrada fonéticamente pero no comprendida en su totalidad. Leemos las palabras, pero no entendemos lo que significan, como si hubieran codificado sus secretos, protegiéndolos incluso de los siglos. Uno de los aspectos más turbios de su legado es su obsesión con la muerte. Los etruscos no temían al más allá, lo celebraban. Sus necrópolis eran auténticas ciudades subterráneas, réplicas exactas de sus hogares, esculpidas en piedra, donde los muertos vivían una segunda existencia, pero no estaban solos. En las paredes, frescos vívidos muestran banquetes con rostros sonrientes, junto a figuras oscuras, demonios alados, seres híbridos con garras y lenguas de serpiente. Uno de ellos, llamado Band, aparece una y otra vez, con ojos vacíos y un rollo en la mano. Ese rollo, dicen los estudiosos, es la lista de los condenados, y está Charún, no Caronte, como en la mitología griega. Charún es etrusco, un psicopompo de piel azulada, armado con un martillo de hierro, no para guiar las almas, sino para quebrarlas si se resisten. Los etruscos no imaginaban el más allá como un paraíso, sino como una extensión de la vida, plagada de peligros. En su concepción, los muertos debían estar preparados para luchar, para negociar, para temer. Lo más perturbador es que esta visión no era simbólica. Ellos realizaban rituales de tránsito. En las profundidades de ciertas tumbas se han encontrado inscripciones que indican que los sacerdotes etruscos abrían portales entre mundos. En la tumba de los augures, en Tarquinia, se ve a un hombre encapuchado participando en una ceremonia con figuras danzantes, pero una de ellas tiene un rostro que no corresponde a ningún ser humano o animal conocido. Tiene ojos sin pupilas y una mandíbula que se abre demasiado. No es un dios, no es un espíritu, es algo que fue convocado. Los augures, los sacerdotes etruscos, eran maestros de la adivinación. Observaban el vuelo de las aves, las entrañas de los animales, las formas del humo, pero también, según fuentes romanas, hablaban con los muertos. Se sentaban entre las tumbas, en noches sin luna, y escuchaban, no oraban, esperaban respuestas. Plinio el Viejo menciona una práctica etrusca prohibida por los romanos, la evocatio umbrarum, la llamada de las sombras, un ritual en el que el alma de un enemigo muerto era arrancada del más allá para ser interrogada o castigada. Y aún más enigmático es el Liber Linteus, el único libro etrusco que ha sobrevivido casi completo, pero su conservación es grotesca. No fue hallado en una biblioteca, ni enterrado en una cripta. Fue descubierto envolviendo una momia egipcia. El libro fue usado como vendas, un texto sagrado transformado en mortaja, como si, de alguna manera, ese conocimiento necesitara estar ligado a un cuerpo para no escapar. El Liber Linteus habla de rituales y calendarios sagrados, pero algunas de sus líneas parecen fragmentos de encantamientos. Una frase se repite, escrita al revés, y luego al derecho: Tam, chiteta, tuteta, urs, teta, an, chi. Nadie ha podido traducirla con certeza, pero en ciertas interpretaciones se sugiere que podría significar: la puerta se abre con el aliento del muerto. Hay ciudades etruscas que nunca fueron encontradas, como Fanum Voltumnae, el centro espiritual de su mundo. Se dice que allí se reunían los representantes de las 12 ciudades-estado
y que en su templo se conservaba un objeto prohibido, un espejo, pero no un espejo común. Según la leyenda, quien se miraba en él no veía su reflejo, sino el momento de su muerte, y si permanecía demasiado tiempo, podía atravesarlo y no volver jamás. En muchas colinas del centro de Italia aún se descubren cámaras selladas. Algunas parecen intactas desde hace más de 2 milenios. Hay arqueólogos que afirman haber oído ruidos tras las losas de piedra. Otros simplemente se niegan a abrirlas, no por respeto, por miedo. Uno de ellos, un italiano llamado Cesare Fabri, desapareció tras descubrir una cripta en Cerveteri. Dejó una sola anotación en su libreta. No son tumbas, son celdas. Hoy, cuando caminas por la Toscana, por Umbría o el Lacio, puedes encontrarte con tumbas etruscas abiertas como bocas entre los árboles. Algunas tienen una temperatura extrañamente baja, otras emiten un olor metálico. Hay quienes aseguran haber visto figuras difusas moverse en su interior o haber escuchado palabras en un idioma que jamás aprendieron. Los etruscos se desvanecieron, fueron absorbidos por Roma, pero no del todo. Su sangre, sus símbolos, sus portales siguen ahí, a la espera, silenciosos, pacientes, porque quizá no se fueron, quizá simplemente cambiaron de máscara. Hubo una época en la que el mundo temblaba bajo el nombre de los hititas, un imperio antiguo, poderoso y ahora prácticamente borrado. Durante siglos se pensó que nunca existieron. No había rastros claros. Los textos bíblicos hablaban de ellos, pero la historia los ignoraba, hasta que sus ruinas comenzaron a emerger, silenciosas, imponentes, y con ellas una sensación incómoda, como si hubieran estado esperando ser descubiertos. La capital de su imperio, Hattusa, yace como un cadáver pétreo en el corazón de Anatolia, una ciudad amurallada por piedras ciclópeas que aún hoy desafían a los ingenieros modernos. Algunas puertas están flanqueadas por esfinges que no pertenecen ni al arte mesopotámico ni al egipcio. Tienen ojos huecos, cuernos torcidos, bocas abiertas como si gritaran en silencio. Dicen que si se entra por la Puerta de León en una noche sin luna, se oyen susurros, palabras en un idioma que raspa los oídos. Los hititas adoraban a un panteón vasto y oscuro, más de 1000 dioses, muchos de los cuales no tenían nombre. Los llamaban los 1000 dioses de Hatti. Algunos eran adoptados de otras culturas, pero otros no encajaban. Eran antiguos, primitivos. Se han encontrado estelas con figuras humanoides que se disuelven en tentáculos o raíces, rodeadas de signos incomprensibles. No eran dioses para adorar, eran dioses para apaciguar. Uno de los textos más inquietantes de los hititas es el ritual de Pulisa, un antiguo conjuro para proteger a una ciudad de aquello que duerme bajo las piedras. En él se ordena enterrar 7 estatuas de barro, cada una con un corazón de carne animal, en los puntos cardinales de una ciudad. Si se rompe el círculo, dice el texto, el ojo se abre y recuerda la sangre. ¿Una simple superstición? Tal vez, pero en 1997, un equipo de arqueólogos turcos encontró justo eso en las afueras de Alakahoyuk, una figura de barro con el interior relleno de restos orgánicos, aún frescos, aunque tenía más de 3000 años. La lengua hitita fue una de las primeras lenguas indoeuropeas escritas. Sus tablillas de arcilla, inscritas en cuneiforme, hablan de tratados, guerras, pero también de sueños proféticos, de puertas que se abren solas, de reyes que despiertan en mitad de la noche, diciendo que el dios de la tormenta les ha hablado desde la montaña hueca. Este dios, Tarhun, no era solo el señor del trueno, también era quien mantenía a raya a los seres serpenteantes del inframundo. Hay un himno que lo llama el que clava clavos en el velo de la realidad. Un descubrimiento aún más perturbador se hizo en Yasulukaya, el santuario rupestre sagrado de los hititas. Allí, talladas en la piedra viva, se encuentran procesiones de deidades, una tras otra, hasta llegar a un cuarto oculto donde las figuras pierden su forma. Son híbridas. Sus ojos son cuencas vacías
y sus cuerpos parecen fusionarse con la roca. No tienen nombres inscritos. Algunos arqueólogos sostienen que no son dioses, sino castigados, prisioneros atrapados entre mundos, y justo frente a ellos una inscripción dañada que ha sido parcialmente traducida como «Aquí aguardan los que no deben ser liberados». Pero hay más. Entre los textos recuperados en Hattusa hay menciones a los enviados de la estrella de la corona. No es una metáfora poética, es un término astronómico. Algunos estudiosos creen que se refiere a una constelación específica, pero otros sostienen que los hititas observaban cuerpos celestes que hoy ya no existen, o que solo pueden verse bajo ciertas condiciones atmosféricas. Hay una tablilla donde un sacerdote describe una estrella sin fuego que se mueve erráticamente y cuya aparición coincide con brotes de locura en la población. Los hititas desaparecieron de forma abrupta. Su imperio colapsó en medio del caos de los pueblos del mar, pero algo no encaja. Las ciudades no muestran señales de una guerra total. Muchas fueron simplemente abandonadas. En algunas, los alimentos seguían en las despensas, las herramientas aún sobre las mesas, como si sus habitantes hubieran huido repentinamente, o como si algo los hubiera llamado. En el sitio arqueológico de Sapinúa, una tablilla cuenta que los ojos del dios se abrieron en el norte y las sombras se arrastraron hasta el umbral. ¿Qué vieron? ¿Qué los obligó a irse sin mirar atrás? Aún hoy, en los pueblos cercanos a las ruinas hititas, se cuentan historias de luces que bailan sobre Hattusa en noches nubladas, de una sombra que cruza los campos cuando no hay luna, de susurros que emergen de la piedra. Los ancianos dicen que los 1000 dioses de Hati nunca se fueron, que duermen, sí, pero sueñan, y cuando todos sus nombres se pronuncien otra vez, despertarán. Ahora lo sabes, pero la pregunta es, ¿podrás dormir tranquilo esta noche? Si este viaje te dejó con más preguntas que respuestas, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí los misterios nunca terminan, solo se vuelven más oscuros. Déjame un like si quieres que bajemos más profundo en el abismo y dime en los comentarios cuál de estos misterios te dejó con escalofríos. Aún queda mucho por descubrir. Nos vemos en el próximo video, si es que te atreves a seguir mirando. Yo soy Walker y te deseo hermosas pesadillas.